Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo a fondo. Si sueles ver vídeos de infernales ateos como yo, o leer libros de infernales ateos como Richard Dawkins, o incluso de infernales ateos mucho menos importantes como yo, seguramente te has enterado de que los argumentos en contra del ateísmo y de los ateos están más que refutados, mientras que los argumentos respecto de las deidades, de la existencia de los dioses y el religionismo, y en particular la religión cristiana, que es la que nos afecta a quienes vivimos en sociedades predominantemente cristianas, pues están también terriblemente refutados. En tal caso, todo debate estaría totalmente superado y probablemente ya sabes todo lo que voy a decir en este vídeo. Pero si crees en alguna religión admitiendo que lo haces desde la irracionalidad, desde la fe, que es precisamente la creencia sin necesidad de la razón, y que por tanto lo mejor que puedes hacer es guardarte tu religión y tus creencias para tu agitado y burbujeante mundo subjetivo interior, y no tienes la necesidad de andarle contando milongas a la gente, milongas que sabes que no puedes sustentar, pues tampoco tendrías problema en que otras personas, ateos infernales como yo, no tuviéramos creencias en deidades de ningún tipo y no te sentirías profundamente ofendido por nuestra existencia, ni mucho menos estarías terriblemente amenazado. Pero no es el caso. La gran mayoría de la gente no está enterada de todo esto y por lo tanto es presa muy fácil, y lo saben los vendedores de religiones, de argumentos falaces de presentación del ateísmo como una barbaridad superada, contando mentiras sobre estos pobres infernales ateos y usando los mismos trucos de las religiones de toda la vida. El miedo, la esperanza y, en la edad de la información, el hecho de que la mayoría de la gente está totalmente desinformada respecto a temas como sus propias religiones y creencias y lo que se comenta sobre ellas. Y por supuesto, las nuevas generaciones ni saben ni tienen por qué saber todo esto de lo que hemos hablado en el pasado. ¿Por qué? Porque los vídeos que yo hice hace 15 o 10 o 5 o 2 años probablemente no lleguen a quienes más utilidad les podría dar ahora en este momento. Como decía el director de una revista en la que yo trabajé, podríamos hacer revistas para 5 años y empezar a repetirlas cada 5 años, ya que el público es otro, el público va cambiando. Y esto lo saben los vendedores de creencias que presentan su argumentario deforme para captar adeptos, confiando en que no sepan de qué estamos hablando en realidad. Alguien me dijo el otro día que echara un ojo en TikTok, donde nuestro canal ha tenido un creciente éxito gracias a un voluntario maravilloso, Víctor, muchas gracias, que lo han promovido y le ha dado forma, y ver cómo se maneja el tema del ateísmo en los vídeos más populares. No me metí muy a fondo, pero mi primera sorpresa fue ver que la mayor parte de los furibundos vídeos contra los ateos y el ateísmo están hechos por un puñadito de apologistas de medio pelo, 5, 6, 7, que además suelen vivir de ello. Curas con o sin sotana, carentes del más mínimo rigor intelectual e informativo, sin contar con la constante chapuza de inventar lo que otros dicen, los infernales ateos, tú sabes, para refutarlo, porque refutar lo que sí decimos, o por lo menos lo que sí digo yo, ya resulta mucho más complicado. Así que en esta ocasión vamos a repasar algunos pocos fragmentos de los apologistas del tiktoteísmo y ver qué dicen. Y siento hacer esto, no suelo hacerlo porque sé que algunos de ellos rápidamente van a aprovechar este vídeo para promoverse, que es lo suyo. Te dirán que no les gusta para nada, que les gusta muy poco, que soy terrible, pero que igual les puedo meter algunos dineros en el bolsillo y si lo necesitan porque no tienen un trabajo que yo sí tengo, pues adelante. El 19% de los ateos están enfadados con Dios. El 19% de los... A ver, miren. Hubo un estudio del Journal of Personality and Social Psychology de 2011 donde autodefinidos ateos y agnósticos informan haber sentido enfado contra Dios, ya sea en el pasado o enfado centrado en una imagen hipotética de lo que creen que sería Dios. Por ejemplo, ¿tú no te enfadarías contra un hipotético Dios como el de la Biblia que mandara matar a todos los niños de una tribu vecina? Hombre, cualquiera se enfadaría. No es necesario creer en ese Dios para ver que su actitud es despreciable. Si has visto Juego de Tronos, por poner un ejemplo, es normal que te enfades con Cersei Lannister, con el rey Joffrey o con Ramsay Bolton, pero no por eso crees que son reales. Pero esto es lo más divertido del estudio. En el estudio se tomó como ateos a personas que decían que habían sido creyentes, pero como sufrieron una tragedia enorme, estaban enfadados con su Dios porque su Dios les había fallado. Gente que había perdido familiares, amigos, hijos sobre todo, y que se presentaban como ateos variedad de jardín, y así es como los toma este apologista en concreto. El ateo está enfadado con Dios. Un momento, Max Verstappen, que vas muy rapidito.
Del 19% de un estudio bastante criticable a el ateo así en general, incluyendo a todos los que se nos pongan a tiro, está enfadado con Dios, hay un salto cósmico. Algunos ateos dicen estar enfadados con los dioses, con todos, porque todos los dioses se presentan como seres crueles, despiadados y sanguinarios. Pero el ateo en general... El 85% de los ateos lo son por razones emocionales, no por razones racionales. Bueno, ese estudio también lo busqué y no lo encontré. No sé de dónde pueda sacar que el 85% de todos los ateos, que yo conozco un montón, por cierto, sea por razones emocionales y no por razones racionales. Pero, ¿qué tiene de malo que alguien sienta que Dios no existe, tenga emocionalmente la idea de que Dios no existe? Y si es bueno, sin embargo, sentir a Dios en tu corazón y emocionalmente considerar que tienes un vínculo con la deidad. Pero ya que estamos en eso y dando cifras, el 85% de los ateos defienden a la ciencia y el 85% de los miembros de la Academia Nacional de Ciencias son ateos, según un estudio del Pew Research Center, dato que nos va a servir para después. Mismos ateos han hecho un estudio en la Universidad de Oxford, no en la universidad del garaje de mi abuela, sino en la Universidad de Oxford, los ateos, y ellos mismos te dicen que todos los niños pequeños, todos sin excepción alguna, creen en un creador. A ver, te cuento el estudio. Les preguntaron a unos niños de 3 años si creían que su mamá y Dios podían saber el contenido de una caja que su mamá no puede ver. Los niños dicen que sí, porque su mamá es todopoderosa y Dios también. Pero esto quiere decir que para entonces ya les dijeron que hay algo que es Dios y que es por lo menos tan poderoso como su mamá. Si no, no entienden de qué les están preguntando, ¿no? Por supuesto, el Dios al que se refería el estudio no era ni Mitra, ni Osiris, ni Huitzilopochtli, sino el Dios cristiano. Un estudio de cristianos con cristianos. Pero bueno, el estudio parece sesgado. Supongamos que no lo es. A los 3 años los niños creen en un creador, en una fuerza así muy superior. A los 3 años también creemos un montón de cosas más que sabemos que son falsas. Por ejemplo, en el ratoncito Pérez. ¿Estás sugiriendo que no pasemos de los 3 años cuando apenas manejamos el lenguaje y estamos apenas aprendiendo a usar el baño porque nuestra tendencia natural es hacérnoslo encima? Eso tenemos que hacer. Cuando yo vea a estos señores hacérselo encima porque es lo natural según su religión, pues ya hablamos. Muchas veces confundimos ateo con la palabra sinteos. ¿Por qué? Ateo es aquel que está en contra de un Dios. A ver, colega, eres cura, sabes latín, necesariamente es el idioma de la iglesia. Ateo significa exactamente en latín sin Dios, sin teos, sin deidades, sin seres sobrenaturales con poderes de universo Marvel y disposición genocida. Vaya manera de retorcer las palabras. No es lo mismo ateo que antiteo. En otras palabras, un ateo afirma que Dios existe, pero no quiere creer en él. Es diferente. Sin teos quiere decir, no tengo Dios. Muchas veces esas personas piensan que ellos son sus propios dioses. Entonces creen que son Dios, entonces sí tienen Dios. Entonces no pueden ser ateos, porque si eres ateo no crees en Dios. Sería como ser ahumano, alguien que no cree en los humanos siendo humano. ¿Qué Dios se hacen los sacerdotes, en serio? Pero no, nadie está decidiendo creer o decidiendo no creer, porque eso es resultado de algo. Uno no decide creer. Mañana voy a creer que me gusta algo que no me gusta, las galletas de coco. Y como creo, se hace realidad. No, esa es una visión un poco absurda. No se trata de que uno diga, sí hay Dios, pero me niego a creer en él, sino decir, es que no hay nada que parezca así como Dios. No es lo mismo decir, sí, ahí está Dios, pero yo creo que no existe o me voy a negar a creer, que es de lo más absurdo y lo más contrario a la forma de funcionar la mente humana, a decir, me han presentado una serie de evidencias respecto a la existencia de Dios y ninguna me convence, por lo tanto, no creo en Dios. Porque ese es el significado del ateísmo, no creer en Dios. No, como dicen todos, y lo vamos a ver varias veces, la afirmación de que Dios no existe. No sé. Los dioses que tú defines no existen por las características que tú mismo les has dado. Pero eso no quiere decir que no pueda existir algún Dios con una definición extrañísima, como ya hemos dicho aquí muchas veces. Una definición tal que ya no se parece a los dioses que los seres humanos han usado durante miles de años. Oigan, ateos, ¿por qué su símbolo es un átomo?
O sea, el símbolo del cristianismo es una cruz, ¿no? Porque representa el sacrificio de nuestro Señor y Salvador. El símbolo del Islam es una luna, ¿no? Con una estrella al lado. El judaísmo, una estrella de David. Pero ¿por qué su escudo es un átomo? O sea, con sus electrones y con su núcleo. No sé de dónde sale esta creencia, la he visto en varios vídeos extendida entre jóvenes. Mira, los ateos no tenemos un símbolo y menos un escudo porque no somos un grupo organizado. Hay algunos ateos que han sugerido usar o usan algún símbolo, generalmente una A en distintas formas, pero es el de ellos o el de su pequeño grupo de amigos, pero no representa a todos los ateos como la cruz representa a todos los cristianos. Pero de paso, mira, ya que estamos en esto, déjame decirte que esa representación simbólica del átomo no es una representación precisa. Es el modelo atómico de Ernest Rutherford de 1911, que fue una de las varias propuestas que se hicieron de modelos atómicos para tratar de explicar cómo funcionaba el átomo. Entre 1904 y 1926 hubo varias. Esa que tú dices, que tú tienes allí, es el modelo nuclear. Al modelo nuclear le siguió el modelo planetario que propuso Niels Bohr en 1913, que parecía explicar más cosas que el modelo nuclear de Ernest Rutherford. Pero luego, en 1926, finalmente, Erwin Schrödinger propuso el modelo cuántico del átomo, que es hasta hoy el más preciso que tenemos y que explica correctamente el funcionamiento de la materia. No tiene nada que ver con creer o no creer en dioses. Pero eso sí, aprender física es bueno. El problema del ateo es que nunca es lo suficientemente ateo. Defienden que Dios no existe, pero quieren una moral objetiva. De ser ateos de verdad, ninguna moral es preferible a otra. ¿Perdón? Pero el hecho de que yo no crea en dioses no me permite considerar moralmente mejor no causar sufrimiento que sí causarlo. ¿Todas las morales son iguales? No. En ese caso sería interesante explorar, por ejemplo, por qué son tan distintas las morales de los distintos dioses. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? La existencia de un dios con la existencia de una moral objetiva, producto de nuestro conocimiento del universo a nuestro alrededor, de la evolución, del sufrimiento humano, de una serie de cosas que nos permiten decir, oye, es bueno no hacer que otros sufran. Eso es objetivo, es plenamente objetivo. Pero esa idea de que toda la moral procede de Dios ya la hemos discutido en este canal. Y si es el caso, dime una cosa, tú no usas ropa con dos hilos distintos porque si la usas estás yendo en contra de la Biblia, porque Dios, ese Dios en el que tú crees, ordenó que no se hiciera eso. La moral objetiva puede existir y puede ser defendida por alguien que sea ateo, tanto como puede ser defendida por alguien que sea creyente. Defienden que Dios no existe, pero creen en la inteligibilidad del universo. De ser ateos de verdad, el universo es puro caos, como dijo Nietzsche, o como mínimo la causalidad es una ilusión. A ver si entiendo. Tú dices que si no crees en Dios tienes que creer en unos filósofos que se les ocurrieron decir unas cosas que tampoco son muy racionales que digamos. ¿Por qué? Te voy a decir, no es que yo crea que el universo es inteligible, yo y muchos otros, es que lo ha demostrado. ¿Te das cuenta? Las leyes de la física se mantienen y se conservan en todos lados hasta donde sabemos y por lo tanto ha demostrado que es inteligible. Te voy a dar otro ejemplo que probablemente te sorprenda. Como el universo es inteligible y constante, pueden hacerse las ecuaciones de Maxwell y los desarrollos electrónicos, también usando la cuántica, que permiten que tú te hagas un video para decir que el universo solo es inteligible a través de Dios, cuando ninguna religión ha producido un solo circuito impreso, ya no te digo TikTok. Como dijo Hume, defienden que Dios no existe, pero creen en procesos teleológicos en la naturaleza. De ser ateos de verdad, la naturaleza es ciega. Sí, ciertamente la naturaleza es ciega, pero dime, ¿quién cree en procesos teleológicos? O sea, que las cosas ocurren con una finalidad, si la finalidad la impone la voluntad de un ser vivo, por lo menos. Tendrías que presentarme a un ateo que diga que hay procesos teleológicos en la naturaleza. No, la naturaleza es ciega, como tú bien dices, pero te voy a decir qué es lo que pasa. Tú estás hablando de la evolución de las especies, pero no lo mencionas porque eso va por detrás. Pero mira, muchas veces usamos un lenguaje incorrecto, lo admito, cuando decimos, por ejemplo, que la oreja adquirió la forma que tiene para percibir los sonidos. Y dices, ¿ves? Alguien diseñó la oreja para que percibiera. No. A través de la selección natural se fue desarrollando un tipo de orejas, varios tipos de orejas, que pueden percibir distintos tipos de sonidos de acuerdo al mundo en el que estás, al medio ambiente en el que te desarrollas, a las necesidades que tienes. Si eres un murciélago, no tienes las mismas necesidades de escucha que un león, que un ser humano o que un ratón.
Lee El relojero ciego de Richard Dawkins. Precisamente ese libro se dedica a explicar cómo una naturaleza ciega, totalmente ciega, puede producir los procesos de la evolución natural de las especies, llegando a generar organismos como el tuyo y órganos tan tremendamente complejos como el cerebro que utilizas para lo que lo utilizas, que podrías darle mejor uso. Defienden que Dios no existe, pero anhelan justicia en el mundo. De ser ateos de verdad, un universo ciego nunca ofrecerá justicia. Probablemente un universo ciego no puede ofrecer justicia, tienes toda la razón del mundo, pero nosotros sí. El hecho de que yo sea ateo y anhele la justicia y crea que podemos hacer justicia porque entiendo lo que es justo y lo que es injusto en términos del sufrimiento humano, en términos de la vida de todos los demás, en términos de la evolución que hemos tenido como sociedad, donde el apoyo entre todos nosotros nos ha permitido ponernos donde estamos, me hace perfectamente natural desear la justicia sin creer en Dios. ¿Por qué? Es que creer que solo se puede creer en la justicia creyendo en Dios me parece aterrador. Y te voy a decir por qué otra vez. Porque tú crees que la justicia la da tu Dios, pero cada Dios ha dado resultados diferentes. Cada Dios ha producido formas distintas de justicia. Cada Dios ha dicho, mata a estos otros, no, mejor mata a aquellos. Y probablemente la justicia sea, no mates a ninguno. Y eso ya no lo dicen los dioses. Después de ser canónicamente ateo, ahora si me preguntan, ¿usted es cristiano? Contesto, sí. Porque los valores de Jesús, o mejor dicho, algunos, me resultan, bueno, lo mismo que la médula de mis huesos. En particular, la idea de que la conciencia es el último juez. Esto es curioso porque dice que es cristiano porque algunas cosas que dijo Jesús le parecen correctas, cosa que hace que uno pudiera ser, por ejemplo, también mesíista, porque algunas cosas que ha dicho Messi tienen razón y algunas cosas que han dicho otras muchísimas personas tienen razón y no hay por qué exaltar más a unos que a otros, pero cuidado aquí. Lo que dice el señor escojotado, que es del que se trata aquí, no es cierto. Jesús nunca dijo que la conciencia es el último juez. Por el contrario, en Corintios, en la carta a los Corintios, la epístola a los Corintios de Pablo, se dice y se repite que Cristo es el juez último porque será el que bajará y nos juzgará a todos el día del juicio final, no la conciencia. Pero esto es una canción de Depeche Mode que hacen muchos. Se crean un personal Jesus, un Jesús personal, un Jesús a la medida de sus gustos, intereses y demás, y luego dicen, ese es el Señor y yo creo en Él. Pues no, mira, eso no refuta el ateísmo. Esta imagen dice una gran verdad. Honestamente, yo no entiendo a algunos ateos que se atreven a afirmar para decir que Dios no existe porque creen en la ciencia. Dan a entender que la ciencia refuta a Dios. Bueno, empecemos por el meme de arriba. Anthony Flew es un señor que era ateo y luego se volvió religioso, y entonces todo lo que diga les parece maravilloso a los religionistas. Pero mira, creer en la ciencia no tiene sentido. En la ciencia no se cree, la ciencia te informa y o sabes ciencia o no sabes ciencia. Creer en Dios tampoco tiene nada que ver con la ciencia, ni mucho menos. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué creen ustedes que la ciencia dice que Dios no existe? Porque la ciencia nunca ha dicho eso, no es su terreno, no es su espacio. Lo que les molesta es que la ciencia puede dar explicaciones que antes daba la religión y que las explicaciones. Lo que les molesta es que la ciencia da explicaciones que antes creía dar la religión, pero las explicaciones que da la ciencia funcionan y son reales y las explicaciones de la religión estaban equivocadas. Y eso los desespera. A ustedes ya los filósofos, lo sé, pero no. Ni la ciencia y en general ni los ateos dicen Dios no existe. Dicen no creo en Dios, pero si tienes evidencias me interesa verlas. Cuando está cayendo el avión, ya no existen ateos. Este es un argumento bastante común que se derrota a sí mismo, es como un tiro en el pie para los creyentes. Y explico por qué. Creer en Dios no significa que Dios exista. Que una persona pase de no ser creyente a ser creyente no evidencia la existencia de Dios. Simple y sencillamente evidencia algo que muchos críticos de las religiones y de los dioses solemos decir. La religión, en gran medida, es producto del miedo. El miedo a la muerte principalmente. Si alguien te dice, no morirás nunca, esto es solo un tránsito, pero mañana revivirás
en el cielo y lo vas a pasar muy bien el resto de toda la eternidad y no te vas a morir nunca. Y uno dice, hombre, maravilloso, ¿dónde firmo? Nadie quiere morirse. El instinto de supervivencia es un fenómeno real en los seres vivos. Pero lo que está diciendo este caballero es que cuando se cae el avión habrá quizás muchos, yo no creo que todos, los ateos que digan, Dios mío, sálvame. ¿Y qué revela eso? Que la creencia en los dioses es esencialmente producto del miedo a la muerte y de otras cosas y de otras componentes menores, pero lo fundamental es esto: quiero la vida eterna, no me quiero morir, y por lo tanto igual funciona. Eso no quiere decir que funcione. Dios nunca ha parado un avión que se va cayendo. Si el cristiano tiene razón y Dios existe, ¿qué va a pasar con el ateo? Aparece en la fila para ser juzgado. Para ser juzgado y para ser condenado eternamente. Ya reprobó. El Dios del que hablan ellos, por supuesto, es el Dios cristiano. No están hablando de Ahura Mazda, ni están hablando de alguno de los dioses japoneses o de los dioses del Pacífico Sur. No, están hablando del Dios cristiano. Y el Dios cristiano va a condenar a los que no creemos. Y les da un gusto, les da una alegría, les provoca un júbilo. ¿Los oyen ustedes? ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! Y constantemente en este canal hay gente que me lo dice, pero ya pronto te vas a morir, porque además esperan que yo me muera muy pronto. No tengo planes. Te vas a morir muy pronto, te vas a enfrentar a Dios y Él te lanzará a los infiernos y te hervirán en aceite. Gente que se pone de un sádica verdaderamente impresionante. En realidad eso no va en contra de su propia religión, de la religión cristiana, de la tolerancia, del amor al prójimo, por no decir de un Dios todo benevolente que perdonará todo lo que tenga que perdonar porque es bueno. No, prefieren un Dios que provoque el sufrimiento para su júbilo personal. Si eso es la religión, hay que tenerle un poco de miedo, que así empezó la Inquisición. 6 milagros en que creen los ateos. 1. Todo proviene de la nada. No, es un error muy frecuente. El universo no viene de la nada según la ciencia. Hasta donde sabemos y hasta donde tenemos evidencias para creerlo, el universo comenzó en la singularidad, una singularidad donde estaba concentrada toda la materia, todo el tiempo, todo el espacio. Esa singularidad no es la nada, pero constantemente los religionistas acusan a los ateos de creer que todo viene de la nada, cuando de la nada nada viene, excepto ciertos fenómenos cuánticos que al parecer vienen de la nada. Pero eso ya es un tema que creo que les queda un poco lejos. 2. El orden proviene del caos. No hay ninguna indicación que la singularidad hubiera sido caótica. No hay ninguna indicación que los procesos de la inflación cósmica, que tenemos evidencias de que se produjeron en los primeros instantes del Big Bang, fuera el caos. Por cierto, Dios viene de la nada, ¿verdad? 3. La vida proviene de lo inorgánico. Aquí el problema que tienes es que no conoces la diferencia entre la química orgánica y la inorgánica. La vida fue producida con elementos de la química orgánica. Sí, la vida proviene de donde no había vida. Mira, en los 4.500 y tantos millones de años de existencia de la Tierra no hubo vida. Y de pronto hubo vida. Y no como la cuenta la Biblia, sino según los procesos que sabemos que se produjeron en nuestro planeta. Lo siento, pero eso sí. Y no es ningún milagro, es química. 4. Lo personal proviene de lo no personal, de los objetos de la materia. ¿Qué es lo personal? ¿Y cómo puede provenir de los objetos? No sé, no hay ningún objeto aquí que me haga personal. ¿Qué es lo personal? Es el tipo de argumentos que se sueltan porque las palabras suenan bonitas, que no significan absolutamente nada. 5. La razón proviene de la no razón. La razón proviene de la evolución y no sabemos exactamente en qué momento podemos establecer que ha surgido la razón. Cuando un cuervo, por ejemplo, realiza una hazaña verdaderamente asombrosa como llenar de piedritas un vaso de agua para que suba el nivel del agua y se pueda comer las semillitas que hay flotando en el agua, que no alcanza al principio solamente con el pico, pues probablemente está razonando, no lo sabemos, depende cómo definas razón, pero sí, toda razón viene de la no razón. ¿Has visto un recién nacido? ¿Has visto cómo es a los 20 o 30 años? Sobre todo si estudió algo serio, pues eso es, y tampoco es un milagro. Y 6. La moral proviene de la materia. La moral proviene de la materia como todo, pero de la materia en condiciones muy peculiares, en la materia desarrollada orgánicamente, con los procesos evolutivos que nos permiten racionalizar lo que ocurre a nuestro alrededor y entender que podemos tener actitudes y posiciones morales objetivas y que son mucho mejores que aquellas que algunas personas nos dicen que dijeron los dioses. Porque sí, como la moral nunca la ha dado un Dios directamente, sino siempre hay un tipo que dijo que él habló con Dios y Dios le dijo,
pues como que es una base un poco endeble para la moral, cuando tienes otras bases mucho mejores en el desarrollo del ser humano y su sociedad. El 95% de los premios Nobel en ciencias en los últimos 100 años son o bien religiosos o bien teístas. Menos del 5% son agnósticos o ateos. Bueno, las cifras aquí son un tanto antiguas e imprecisas, pero da igual. Pero hay que agregar también que un estudio de Nature entre los miembros de las Academias Nacionales de Ciencias de los Estados Unidos determinó que el 72,2% se declararon ateos, el 20,6% agnósticos y solo el 7% creen en un Dios personal. El problema es que estas cifras que estoy dando, como las que da el apologista, no significan nada en cuanto a la existencia o no de una deidad. Explico por qué. La implicación de este apologista es que si los científicos dicen que Dios existe, deben saberlo porque son científicos. Esto implicaría creer en cualquier barbaridad que diga un científico. Le voy a contar un caso. Kary Mullis es un brillante químico que descubrió la reacción en cadena de la polimerasa, responsable de la mayor parte de la revolución del ADN. Lo que hace es tomar cantidades minúsculas de ADN y multiplicarlas como en una fotocopiadora para que podamos analizarlos. Este mismo Kary Mullis es un sujeto que dice que habla con extraterrestres que se le aparecen en forma de mapaches luminosos. Si un científico cree en los extraterrestres en forma de mapaches luminosos, ¿va a creerlo este apologista? No, ¿verdad? La existencia o no existencia de tu deidad no depende de que crean en ella científicos o no científicos o quien fuera. Depende de las evidencias. ¿Tienes evidencias de la existencia de tu Dios? Por cierto, ya en esto hay una dimensión histórica. Declararte ateo en el pasado y hoy son cosas muy distintas. No importa lo que alguien creyera íntimamente, si por decirlo podían excluirlo de la sociedad, echarlo del trabajo, negarle el alquiler de una vivienda, acusarlo de delitos horribles e incluso quemarlo vivo, pues no era de esperarse que anduvieran por allí diciendo que no creían en Dios. Hay datos que nos permiten estimar que en el 1800 solo el 0,01% de la gente se proclamaba atea. 100 años después ya era el 0,23% de la gente y hoy en la población mundial los ateos somos aproximadamente el 11% y podríamos añadir a estos los que dicen que son no religiosos y que ya son otro 5%. 3 preguntas que los ateos no pueden responder. ¿De qué color es un espejo? Vamos a ver, el color es una percepción del ser humano. Nuestra luz visible es muy distinta de la luz visible de otros muchos animales. Lo sabemos, pero podemos definir más objetivamente el color utilizando la física. La longitud de onda de la luz visible para el ser humano está entre los 380 y los 750 angstroms o nanómetros, y ahí están todos los colores visibles que nosotros vemos de cierto color, pero que en realidad no existen como tales, como separaciones entre colores físicamente. El color que vemos es resultado de la absorción selectiva de la luz por parte de los objetos. Ejemplo. Si usted ve rojo esta corbata, quiere decir que ha absorbido todas las longitudes de onda, excepto las rojas, o magentas, o... bueno, el color que sea. Ha absorbido todas las demás y ha dejado esta. Por tanto, podemos decir en un momento dado que un espejo es del color de aquello que refleja. De otra parte, podemos decir que el vidrio en grandes volúmenes puede tener un color amarillento o verdoso, y por lo tanto, ese vidrio, aunque no lo veamos, tiene ese ligero color verdoso o amarillento. Pero, ¿qué tiene que ver eso con el ateísmo? ¿Qué tiene que ver eso con la existencia de Dios? Yo no conozco ningún ateo que diga que puede explicarlo todo. Conozco algunos filósofos que dicen que pueden hacerlo. ¿Cuál es el último dígito de pi? Esta es de las preguntas sin sentido que revelan muy claramente lo que la teología y la filosofía suelen hacer, que es hacer preguntas irracionales y al no poderlas responder su interlocutor, dejar la idea de que es que son tontos. En cambio nosotros, mira, si hubieras estudiado un poquito de matemáticas, no mucho, no demasiado, sabrías lo que son los números irracionales. Los números irracionales son aquellos que no se pueden expresar como decimales. Esto quiere decir que los decimales de pi se prolongan hasta el infinito sin repetirse en ningún patrón y por lo tanto no existe el último dígito de pi. Y si no existe, no puedes preguntar cuál es el último dígito de pi, así como no puedes preguntar de qué color es la tristeza de las piedras o cuántos días faltan para que sea antier. Glimbex torquua bensilum pacto. Y esto último, si es un chiste, nuevamente revela el nivel que nos enfrentamos cuando dialogamos con esta gente. La respuesta puede ser cualquiera. Es una frase absolutamente sin sentido. Y si es una frase sin sentido, se puede responder diciendo Grustufilmi, Bolinsky, Monsky. Y demuéstrame que no es cierto, filosóficamente. Mira, yo he pasado por aquí muchísimas veces y quizás puedo tener algo de aburrimiento al enfrentarme a estos argumentos nuevamente. Pero hay un problema.
A ti te los están contando como si fueran una verdad no refutada, como si no tuvieran crítica, como si no tuvieran ellos la necesidad de enfrentar la crítica que ya existe hacia esas afirmaciones. Presentan las afirmaciones para lograr un objetivo, que tú pienses que seas más inteligente, que seas más crítico, que seas más... No, que creas y por supuesto aceptes sus ideas, aceptes su liderazgo porque te llevarán al cielo y de ser posible pues dejes algo de dinero en el cepo de limosnas de su respectiva iglesia, generalmente por los que hemos visto aquí, salvo un par de casos de musulmanes, a cristianos. Es muy triste la forma en que se utilizan los medios de comunicación para difundir todo tipo de patrañas, incluidas estas, porque son patrañas, porque son formas de distorsionar la realidad, de falsear lo que dicen algunas personas, de fingir que se dijo algo que nunca se había dicho. Voy a cerrar diciendo esto. Como ateo, no creo en Dios. No puedo demostrar su inexistencia ni me interesa. Mi objetivo es preguntarle a los creyentes qué evidencias tienen para sustentar su creencia en su deidad y por qué esa deidad es real y no las otras miles y miles de deidades que existen. Yo no creo en Dios porque no tengo evidencias, porque todas las evidencias que me han presentado son tan falaces como los discursos de estas personas. Esto no quiere decir que como ateo yo diga que la ciencia es lo único que importa. Hay ateos que tienen creencias de lo más irracionales y que no aceptan la ciencia. Simplemente no creen en Dios, pero esos no les preocupan tanto. Les preocupan aquellos que aparte de ser ateos, son, como yo, por ejemplo, divulgadores científicos o reporteros de la ciencia, o que son críticos de las religiones, de los dioses, que son dos cosas distintas, y que son, por supuesto, críticos de quienes tratan de llevar a personas hacia las creencias religiosas de las que no van a obtener nada bueno, que van a ser camino de manipulación, de irracionalidad y de negación de los valores propios en muchos casos, porque si te tienes que entregar a Dios, tienes que desplazarte de ti mismo. Y preguntarle a esa gente antes de que crea, antes de que se haya convencido de que efectivamente el Dios que le venden es el único bueno de todos los que hay, pedirle que piense, sugerirle que piense, darle elementos para que analice la situación, para que ejerza el pensamiento crítico, para que eche una ojeada a la realidad y decida con bastantes más bases que las que les puede ofrecer, por supuesto, un pequeño corto de TikTok. ¿No crees?